queridas hermanas. Ha sido una semana bastante difícil para mí, aunque, como sabéis, yo siempre tengo esta sonrisa en la cara y no es mía, es de Dios. El Señor me lo dijo hace mucho tiempo, que el gozo sería mi fuerza siempre, ¿no? Nuestra hija estuvo aquí un tiempo y se ha tenido que ir para Madrid con la niña, y la verdad que me hizo pasar una semana un poco difícil, pero Dios está con nosotros. Y lo que más me fortalece a mí y más me ayuda, y a mí me gusta hablar de lo que hay en mi corazón, es sobre la gratitud, la alabanza y la adoración, ¿no? Ha sido lo que Dios me ha tocado más en esta semana. Y como Marisa me pidió de compartir para presentar aquí algo, pues me gusta hablar siempre de lo que Dios pone en mi corazón, no tanto los estudios estos bíblicos o las predicaciones que puede compartir Antonio, que puede estar horas hablando y tiene más sabiduría, ¿no? Pero Dios pone lo que pone en mi corazón, eso es lo que quiero compartir, ¿no? De estas tres palabras: gratitud, alabanza y adoración. Y vamos a ver cómo las tres se complementan. Pero quiero empezar diciéndoos cuál es nuestra actitud para venir al culto. Hace un tiempo escuché en una predicación a un pastor decir y que ocurre con mucha frecuencia, que hay gente que llega tarde al culto a propósito, ¿no? Y que cuando entran dicen, yo vengo tarde porque vengo a la predicación, vengo a lo más importante. Y yo lo que quiero dejar bien claro, ¿no? Porque para mí el poder de la alabanza es lo que me sostiene, y quiero dejar bien claro esta frase, que es lo que quiero que os quede en vuestros corazones: la predicación es lo que tú vienes a recibir, pero la alabanza y la adoración es lo que nosotros venimos a dar a nuestro Dios, lo que venimos a entregarle. Y eso es maravilloso, ¿no? Que saber de esta revelación tan grande que Dios nos ha dado como hijos suyos, como herederos, de experimentar que Dios es real, ¿no? Que solamente tú y Él has podido, te vino esa revelación de que Él existe de verdad para ti, que Él es amor, que Él te sostiene, que Él te da fuerza, que te da fortaleza en tiempos de dificultad, ¿no? Y por eso tenemos que saber que las dos cosas son importantes para nuestro Dios, tanto la alabanza como la predicación, ¿verdad? Es muy bueno los tiempos que tenemos en la iglesia de poder alabar a nuestro Dios, ¿no? Tenemos que venir con esa disposición genuina de alabar juntos como iglesia, porque no solo le entregamos a Dios lo que a Él le corresponde, ¿no? Sino también cuando estamos aquí alabando a nuestro Dios con las manos alzadas, con un corazón dispuesto, estamos también bendiciendo y contagiando al que tenemos al lado, porque somos uno, somos la familia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y venimos para bendecirnos unos a otros, ¿no? Hay ese contagio también. Por eso que al levantar nuestras manos y nuestra voz con gratitud, nos convertimos en esa bendición para el cuerpo de Cristo, para el que tienes al lado. Y el domingo es el día que el Señor nos da para poder disfrutar juntos, por eso también nos abrazamos. Eso también es alabar a nuestro Dios: abrazarnos, besarnos, amarnos, preguntar de verdad, con verdadero peso y verdadera sinceridad: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Cuenta conmigo, ¿no? Eso también es darle alabanza a nuestro Dios, ¿no?
Y el domingo tiene que ser para Él y poder centrarnos solamente en Él y para Él, ¿verdad? Por eso venimos a la iglesia. No venimos por cumplir cada domingo. Venimos porque nos necesitamos unos a otros, queremos disfrutarnos y queremos darle a Él todo lo mejor, ¿no? Darle a Él, como os he dicho en esta frase tan importante, venimos para darle a Él alabanza y para entregarle a Él lo que Él se merece, ¿verdad? Vamos a pedirle a Adonis que ponga el Salmo 100, versículo 4. Aquí nos enseña que la puerta es la entrada a su presencia. Dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y después sigue diciendo, por sus atrios con alabanza. Así que la gratitud es esa llave que te abre la puerta, ¿no? Y la gratitud, en la gratitud hay un impacto inmenso, fuerte, importante. Y no solamente es espiritual y físico. Y los expertos en psicología dicen que la gratitud libera hormonas, esas hormonas de bienestar y felicidad. Cuando tú empiezas a dar gracias por todo lo que hace Dios en tu vida, por todo lo que Él te da, cómo Él te sostiene, cómo tú tienes salud, cómo puedes caminar cada día, puedes comer, puedes venir de vacaciones, puedes estar con tu familia, puedes disfrutar todavía de una madre maravillosa, a la cual Dios nos permite todavía disfrutarla. Puedes agradecer por tantas cosas, ¿no?, que Él te da, y eso trae felicidad y bienestar a tu vida. Fortalece emociones como la alegría, el gozo, la esperanza, el optimismo, y trae satisfacción. También la gratitud mejora el sueño, reduce el estrés y desplaza, echa fuera las emociones negativas. Cuando hay gratitud, o haces una cosa o la otra, ¿qué prefieres? ¿Agradecer o ser negativa y quejarte, verdad? El dar gracias a Dios, cuando somos agradecidos, nos liberamos de todo eso negativo y nos enfoca nuestra mente en el bien que hemos recibido, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado y hace, ¿verdad? Por eso la gratitud es ese primer paso y nos abre esa puerta a su presencia, como dice en este salmo, y que no se detiene ahí, ¿no? Que con acción de gracias, esa acción de gracias es la que abre la puerta, pero luego te dice, y entramos a sus atrios, nos adentramos más adentro, con alabanza. Qué bueno es poder alabar a nuestro Dios con fe, creyéndole a Él y saber que Él está por nosotros, que Él nos ama, que ha sido el único Salvador, el que dejó clavarse en esa cruz, el que derramó su sangre. ¿Quién derramó su sangre por ti, hermano? Solo Cristo. Solo Cristo murió por mí. Solo Cristo perdonó mis pecados, y de muchos. Yo no fui facilita para Dios, yo era bastante rebeldilla. Y esto nos lleva, ¿no?, a poder entrar en ese lugar santísimo que es la adoración, ¿no? Dice el Salmo 111, del 1 al 4. 111. Alabaré a Jehová con todo mi corazón, en la compañía y congregación, en la compañía de la iglesia, de mis hermanos. Grandes son sus obras, oh Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Si quieres, vas a poder disfrutar de las obras de Dios, de su inmenso amor, de su poder, de su fidelidad, de su salvación. Gloria y hermosura es su obra, y justicia permanece para siempre. Él es un Dios justo, aunque a veces veamos que las cosas van al revés. Pero cuando llega el momento de Dios, si sabemos esperar en Él, si confiamos en Él, vamos a ver la gloria de Dios, ¿no?
porque Él ha hecho memorables sus maravillas. Él hace maravillas, aunque a veces pensemos en cosas negativas, ¿no? Pero como ahí ya hemos dicho que si hay gratitud, vamos aprendiendo a echar fuera lo negativo, ¿verdad? Así que quiero también deciros que aprendamos bien. Yo sé que ya lo sabéis, es para recordar, ¿no? La diferencia entre alabanza y adoración, cómo se complementan, ¿no? Llevamos años alabando a nuestro Dios, pero es importante que lo recordemos, ¿no? La alabanza en hebreo significa halal, y la palabra halal es la que más identifica, es cuando se dice aleluya. Cuando decimos aleluya, es el significado literal de esa aleluya, es que nos quedamos boquiabiertos del poder de Dios, de su grandeza, de todo lo que Él hace, ¿no? Por eso, sabéis que yo no me había dado cuenta que hay gente a veces, hay algún hermano, alguna hermana en la iglesia que salta a la congregación así con muchísima emoción y sobresalto. ¡Aleluya, aleluya! ¿Verdad? ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Verdad? O baten palmas o dice qué grande es mi Dios. Ese es el verdadero significado de la alabanza. Aleluya. Que te quedas boca abierto por tanto poder de Dios, ¿no? La alabanza es celebrar, es aclamar, es alborotar, es enloquecer de júbilo, es resplandecer, es gritar con orden, claro. Dentro de los gritos todavía tiene que haber un orden, porque podemos estar en medio de un tiempo de alabanza con mucho poder y batiendo palmas y tal, y ahí, aunque des unos gritos de júbilo, queda bien. No te vas a poner en medio de una adoración o una predicación a dar gritos, ¿verdad? Los gritos son también importantes dentro de ese orden. Por eso debemos expresar hacia afuera para celebrar lo que Dios hace, ¿no? Esa expresión es muy importante porque estás contagiando a la hermana y al hermano que tienes al lado, ¿no? Y de no quedarte así parado, ni parece que estamos a veces alabando tristes, ¿no? Y bueno, no pasa nada. A veces hay tristeza también en nuestros corazones y Dios nos alienta, pero hay que tener esa fuerza de voluntad y alabar con todo nuestro corazón, levantando las manos, expresándolo, ¿no? Tú imagínate un matrimonio, ¿no? Que yo amo a Antonio con todo mi corazón y siempre digo, Señor, gracias porque es que yo amo a mi marido, lo bendigo, darle más de él, quiero que sea más tal, pero nunca en mi vida le digo, te quiero, te amo, eres lo más importante en mi vida. Si yo no se lo expreso, él no lo sabe. Si él no me expresa que me ama, con palabras, con hechos, si yo lo callo para adentro, es como la alabanza. Si tú te callas para adentro, los demás, no hay manifestación. Si tú te estás callando y no le estás manifestando lo que tienes al lado, yo alabo a mi Dios, y estás ahí cantando con todos, ¿no? Por eso es tan importante las expresiones en medio de la alabanza y en la congregación, ¿verdad? Así que debemos de activar esas manifestaciones. Dice el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. A Él también le agrada que le cantemos ese cántico nuevo. ¿Os acordáis, verdad? Que os compartí de ese cántico nuevo, de que expresemos lo que hay en nuestro corazón y que sea algo íntimo entre tú y Dios. A veces solo lo va a entender Dios lo que le estás compartiendo.
porque estás cantando a lo mejor un cántico nuevo, pero a veces puedes estar cantando un salmo, ¿no? Como dice en el Salmo 28, 7. Salmo 28, 7. Y empiezas ahí a fortalecer tu corazón y le cantas: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en ti pongo mi confianza, Señor, tú eres mi ayudador, por lo que se gozó mi corazón, en ti hay alegría, y con mi cántico te alabará. Y empieza a salir de ti, te repites a lo mejor un versículo, otro versículo, y eso fortalece tu vida con ese cántico. Estás cantándoselo para tu Dios, ¿no? Y aún podemos cantarle en medio de la tristeza, ¿no? Y la adoración ya no es solamente cuando pasamos de las canciones rápidas a las lentas, ¿no? Adorar en hebreo significa besar como un perro lame la mano de su amo. Es como adorar es como una verdadera fidelidad, ¿no? Yo creo que un perro no lame la mano de su amo por hacerle ver que lo que quiera el amo, ¿no? Sino que lo hace de corazón, lo hace de verdad. Y es también adorar, es reverenciarnos ante Él por lo que Él es, ¿no? Porque venimos a alabarle por lo que Él hace y lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero adorar, le adoramos por lo que Él es, por su grandeza, por su amor, por su belleza, porque Él es eterno. Y le tenemos que adorar, ¿no? Nuestra manifestación es con reverencia delante de Él, a veces doblando rodillas, a veces postrándonos. Y el postrarse, el tumbarse así delante de Dios, es como si estuviésemos dándole un homenaje a nuestro Dios. Es humillarse y le adoramos por su santidad. Solo Él es santo, ¿verdad? Por su soberanía, por su majestad, por su fidelidad. Así que tenemos que aprender a disfrutar de estas tres acciones tan importantes, dándole gracias por ese bienestar que nos da, alabándole porque Él se lo merece y adorándole porque Él es nuestro Rey, nuestro Papá. La adoración es la que te hace entrar en esa presencia, y a veces el Señor solo te pide que estés callado. Eso también es adorar, estar quieto y escuchar que Él es Dios y tener esa fe de que Él de verdad existe, que yo he tenido esa experiencia con Él y lo sé, ¿no? Es decirle, Señor, es que no hay algo que se pueda comparar a su grandeza que en un hijo, la revelación de ese amor tan real que experimentamos en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tú de verdad sabes que existe, aunque vengan momentos de debilidad, de tristeza, que te sientes más caído, sabes que Dios es real y que Él está ahí y que te va a volver a levantar. Es precioso tener a este Dios tan grande en nuestras vidas, ¿verdad? Así que acordémonos de que le alabamos por lo que Él hace y le adoramos por lo que Él es. El Rey es nuestra majestad. A Él sea la gloria. Amén. Hasta ahí, porque si no, no le voy a dejar predicar a Antonio. ¿Ha sido mucho tiempo? Bueno, los 5 minutos de la presentación se han extendido. No. Sí. Vale. Sí.
estar aquí con vosotros en esta semana y gracias a Dios que el pastor Javier y Encarna también pueden descansar un poquito, así que seguimos orando por ellos y bendiciéndoles, pero aprovechando también la oportunidad que Dios nos da de compartir con vosotros. Quiero compartir un mensaje de esperanza basado en Miqueas capítulo 4, los primeros versículos. Pero para entender un poquito mejor el contexto de Miqueas, pues tenemos que retroceder un poquito al capítulo 1, cómo empieza este capítulo 1 de Miqueas, para saber quién era este siervo de Dios, este profeta. Es uno de esos conocidos como profetas menores, ¿verdad? Bueno, Miqueas 1:1 dice la palabra de Dios, la palabra del Señor, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Bueno, Miqueas pues dice ahí que nació en Moseret. Moseret es una ciudad de Judá y su nombre significa el que es como Dios, el que es como Jehová. Ese es el significado de Miqueas. Fue contemporáneo del profeta Isaías, es decir, aproximadamente sobre el año 750. Las fechas realmente, pues como son muchos siglos antes de Cristo, no se puede establecer con exactitud, pero es alrededor de esos años. Y pues su ministerio, como ya hemos leído, pues fue durante los reyes de Jotam, Acaz y Ezequías. Estos eran ya de los reyes de Judá, es decir, el reino del sur, aunque también, como hemos leído, habla de Samaria, y Samaria ya también pertenece al norte. Entonces, principalmente su ministerio era sobre los reyes del sur, pero también habló en ocasiones y en diversos capítulos sobre el reino del norte, sobre lo que se conocía Israel en ese tiempo, que era el reino del norte, para diferenciarlo de Judá. Es muy importante realmente, muy interesante leer cómo su mensaje se refiere tanto a la primera como a la segunda venida del Mesías, del Rey, del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en estos 7 primeros versículos del capítulo 4, que es este mensaje de esperanza. Dice así la palabra del Señor: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas por azadones, es decir, que dejarán de existir las espadas y las convertirán en esos
azadones y sus lanzas por hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Voy a intentar ser un poco más rápido que el tiempo. Ya no quiero que se nos escape demasiado. En el 4.1 dice, empieza ese versículo diciendo: acontecerá en los postreros tiempos. Los postreros tiempos, los últimos tiempos. ¿Cuáles son esos últimos tiempos? ¿Desde cuándo empiezan o así? A ver, ¿alguna respuesta? ¿Cuándo son esos últimos tiempos? Ahí, muy bien. Esos últimos tiempos son los tiempos actuales. Ahora, fijaros, porque para el Señor, como sabéis, 1000 años es un día y estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo realmente empezaron esos últimos tiempos? Lo dice también claramente la palabra del Señor. ¿Cuándo empezaron? En el día de Pentecostés. Fijaros. ¿Por qué digo esto? Bueno, puedes ir poniendo Hechos 2:17. Porque cuando viene el Espíritu Santo es derramado, Pedro, cuando habla de lo que sucedió, ahí dice, y según el profeta Joel, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto, como he dicho, ocurrió eso al final de la primera venida, pero eso mismo estamos esperando que cuando se aproxime, cuando venga este retorno, la segunda venida del Señor Jesús, de nuevo una promesa dice que derramará de su espíritu sobre toda carne y habrá un despertamiento muy grande en el mundo para que muchos lo reconozcan. Así que debemos de discernir realmente esos últimos tiempos. Dios quiera realmente que seamos como esos hijos de Isaacar, dice la palabra del Señor, que eran entendidos en los tiempos, para saber en qué tiempo, en qué época nos estamos moviendo. Ahora, yo no quiero especular realmente mucho sobre esta, que últimamente, bueno, mucho más cuando, curiosamente, cuando yo me convertí en los años 80, se puso muy de moda hablar de los últimos tiempos, de que ya el arrebatamiento iba a venir, que ya iba al final. Había un autor de muchos libros, se hizo un bestseller auténtico, era La agonía del gran planeta Tierra, y libros parecidos como sobre el arrebatamiento, y sacaron películas que yo sé que también muchos de vosotros habéis visto. Sinceramente,
Para mí mucho de esto yo lo llamo, como un buen amigo que es historiador y periodista, César Vidal, lo llama escatología ficción, realmente. Porque de verdad, ¿cuándo va a ser esa segunda venida? ¿Cuándo va a ser el retorno? Es que bíblicamente Jesús lo dijo claramente, nadie lo sabe. Pero muchos siguen aún hoy diciendo, no, el arrebatamiento, y escucharéis, y estad atentos, cuidado que esto no traiga ni temor ni confusión. Están dando fechas, el arrebatamiento va a ser tal día, exactamente tal día. Pasa ese día y no sucede absolutamente nada. Entonces, hermanos, en cuanto a la segunda venida del Señor, yo tengo claras solamente dos cosas. La primera, como dijo Jesús, el día y la hora nadie la sabe. Nadie. Si Jesús mismo dijo que solamente el Padre lo tiene reservado en su poder, en su autoridad, nadie lo sabe. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en especular? Bueno, hay mucho también negocio, hay grupos religiosos, como sabéis, como los adventistas del séptimo día o los falsamente llamados testigos de Jehová, que ahora todavía lo han embarrado más, autodenominándose testigos cristianos de Jehová. Si no creen en la divinidad de Jesucristo, ¿por qué se denominan cristianos? Solamente para traer más confusión. El día y la hora nadie la sabe. Segunda cosa, Jesús viene. Jesús viene y viene pronto. Ahora, ¿cuándo? Como he dicho, Dios solamente lo sabe. Y para Él, un año, un día, pueden ser 1000 años. No lo sé si va a ser en el siglo XXI, en el 22, en el 30, cuando Dios quiera. Yo sí tengo algunas pistas realmente en ese aspecto. Yo sé que antes de que Él venga, lo dice también Mateo 24:13, será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones, en todas las etnias. Y mientras el Evangelio no llegue con claridad a todas las naciones, no puede venir el fin. Dice, entonces vendrá el fin. Pero eso nadie lo sabe en ningún momento. Muy bien, avanzamos. Los versículos 1 y 2 ya hemos leído que la casa, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Yo lo denomino en este segundo aspecto el crecimiento realmente del reino. Ahora, habla ahí principalmente de la casa de Jacob, del monte de Israel, de la casa de Dios. Mi pregunta de nuevo, ¿cuál es la casa de Dios actualmente? ¿Hay algún templo en Jerusalén, en Israel, que sea denominada la casa de Dios? No existe. Y de hecho, pues no es el lugar ni el momento, pero es eso. La casa de Dios, como muchos ya estáis indicando, somos nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros formamos? La iglesia. La iglesia, esa es la casa de Dios. No el local, para nada. Ningún edificio puede contener la presencia de Dios. Ningún templo magnífico, ni catedral,
ni también hay catedrales evangélicas, ningún edificio podrá contener la gloria de Dios, a menos que Él se quiera manifestar en Él. Amén. Nosotros, la iglesia, es la casa de Dios. A continuación dice, nos enseñará también, allí dice que nos enseñará en sus caminos. Bendito Maestro, ¿verdad? Él nos enseñará. Él realmente, qué bueno que ya muchos aquí al conocerle le llamaban rabí, maestro, el maestro de los maestros. Qué bueno, hermanos, por eso yo soy tan enamorado de la palabra de Dios. No puedo pasar ningún día. Ahí es donde Él nos está enseñando a través de la persona bendita del Espíritu Santo. Él nos enseñará. Y como dice, nos enseñará en sus caminos. Y esto, de nuevo, realmente también es una expresión literaria, ¿sabéis? Nos enseñará en sus caminos y andaremos, dice, en sus veredas. Como ya he dicho en algún momento, el lenguaje poético de la palabra de Dios, la poesía hebrea, es establecer así, por medio de sinónimos, en el mismo texto, repetir exactamente lo mismo, pero con otras palabras para reforzar la enseñanza. Ahí habla de caminos y habla de veredas. Dios quiera que nos mantengamos siempre en el camino. Solamente hay un camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuáles son sus veredas? Bueno, Él nos las enseña para que no nos salgamos de ella. Si nos salimos de esos caminos, de esas veredas, de la enseñanza de la palabra de Dios, estamos en peligro. Podemos caer en errores, ya sea doctrinales, en herejías, de cualquier tipo. Dios quiere que eso no nos suceda en ningún momento. Andaremos en la verdad realmente si no nos salimos del camino. El versículo 3 dice que Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. En primer lugar, Él juzgará. Esto, como decía mi esposa, en estos últimos tiempos está tocando mucho, afectando nuestra vida y nuestro caminar semanal en estos últimos tiempos. Dios es el único juez justo, el único juez imparcial, el único juez verdadero, que conoce absolutamente todo, los motivos, las circunstancias, lo que ha pasado. Tristemente vivimos en un país, dice que donde la justicia es igual para todos, pero yo enseguida tengo que añadir, bueno, para unos más que para otros. Eso de que es igual para todos, donde incluso tal vez se manipulan y, como sabéis, hay tantos casos que se dejan influenciar, corromper. Si uno es de un partido político, apoya las ideas de esos partidos políticos; si es el otro, apoya lo otro; si son circunstancias de vida o de familia, como nos está tocando, como solamente con las palabras se pueden llegar a manipular de tal forma que uno delante del juez dice una cosa y absolutamente lo contrario, para tratar de que no se sepa cuál es la realidad
y la verdad, y esto afecta realmente luego a esas decisiones de esos tribunales humanos que por ser humanos cometen tantos errores. Dice a continuación que Él corregirá. Dice que corregirá a naciones. Esto a mí me habla realmente también, y a nosotros, a la Iglesia de Dios que somos nosotros. Aunque Él es el único Dios justo, realmente porque Él es justo, Él conoce realmente las intenciones, Él nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Normalmente, bueno, llegará en su momento, cuando lleguemos y todos tengamos que comparecer ante el juez, porque habrá juicio, tanto para creyentes como para no creyentes, en forma diferente. Pero Él, en principio, lo que hace es corregir, no condena. El diablo trata, es su arma favorita, traer condenación sobre tu vida. No lo has hecho bien, no has actuado bien. Mira, tus hijos hacen esto porque tú no les has sabido educar en la forma correcta. Te has metido en este problema porque es tu culpa, no has actuado bien. El diablo se encarga ahí en nuestra mente de machacarnos y condenarnos. Vivimos, hermanos, en el tiempo de la gracia. Y lo que Dios hace sí es corregirnos. Él no tolera. Dice que hace disciplina a aquel que tiene por hijo. Porque Él no quiere que seamos bastardos. Él quiere que seamos sus hijos. ¿Para qué? Para que vayamos caminando y andando en sus caminos, en sus veredas, sin salirnos de Él. Él nos corrige, pero no permitamos ninguna condenación. Y tristemente, a veces incluso entre nosotros y los unos hacia los otros, podemos emitir palabras de condenación sobre la vida de otras personas. Que el Señor nos libre, porque nosotros no hemos sido llamados ni a juzgar ni a condenar. Bueno, en un sentido realmente sí podemos juzgar no a las personas, sino los hechos realmente que ha cometido. Es decir, no podemos tolerar y podemos juzgar si alguien viene con violencia a tratar ya sea de asesinar a uno de nuestros seres queridos o algo. Nosotros podemos confrontarlo claramente, pero no condenar realmente, no juzgar. ¿Por qué? Con la misma medida con que medís, seremos medidos. Entonces, bueno, aceptemos la corrección del Señor, pero, oh Señor, que Él nos libre de condenar a la gente. El segundo, en un tercer aspecto, en este versículo 3, ya habla ahí de la guerra, ¿verdad? Porque dice por un sentido que martillarán, es decir, cambiarán, desaparecerán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, no se prepararán más para la guerra. Bueno, esto no son los tiempos actuales. No paramos de escuchar de guerras y cuánto quisiéramos. Y los hijos de Dios realmente somos llamados no a involucrarnos en este tipo de guerras. Yo creo que principalmente el sentido de este texto es para lo que es conocido como el milenio, ese reinado milenial de Jesucristo
en la tierra donde, como también indica el texto, ahí cuando reine realmente ese juez justo, ese nuestro amado Señor y Salvador de Jerusalén, Él emitirá la ley, la palabra, pero ahí vendrán esos 1000 años de paz y de bendición, donde entendemos que tanto este versículo como otros, como mencionaba del profeta Isaías, se cumplen un tiempo de paz, donde ni los animales realmente pues serán violentos, dice que comerán, ¿verdad?, juntos el león y el cordero, no pasará nada, y los niños meterán la mano en el nido de las víboras y no les hará daño. Un tiempo especial. ¿Cómo? ¿Cuándo será? No especulemos, hermanos, no lo sabemos en qué momento, pero qué sucederá. Ahora, mientras tanto, yo te aseguro, hay guerra. Y vivimos rodeados de guerra, no de las guerras ahora, me hablo de ejércitos ni nada, sino de una guerra espiritual, en la cual el diablo quiere, no va a permitir nunca que termine. Por eso, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que tenemos esta guerra y no la tenemos contra principados, tenemos esta guerra espiritual, y en ese capítulo 6 Él nos da una armadura muy especial para saber cómo enfrentar esta guerra. Hay un enemigo que nos sostiene. Eso es, ¿ves? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra estos señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra las milicias, contra los ejércitos celestiales. Y mientras un hijo de Dios esté vivo, esta guerra, esta pelea espiritual no va a cejar, porque el diablo se va a encargar realmente de intentar apartarnos del camino correcto, que nos salgamos de esas veredas del Señor. Los versículos 4 y 5, avanzamos. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Aleluya. Me gusta también ver cómo aquí habla también de Jehová de los ejércitos. Jehová, y también lo hemos cantado también, no hoy, en esa alabanza. Jehová es guerrero, ¿verdad? Y es nuestro capitán. Aleluya. Se sentará cada uno. No habrá quien los amedrente. ¿Sabéis que una de las armas especiales de Satanás es el miedo? Él quiere asustarnos, quiere traer tanta preocupación sobre nuestras vidas o sobre la de nuestros familiares, que quiere que entremos en pánico, que nos amedrentemos. Pero hermanos, yo siempre digo que ahí nuestra batalla está aquí, en nuestra mente. Si somos capaces de mantener en quietud nuestros pensamientos y sujetarlos, como dice la palabra de Dios, a la obediencia de Cristo, no caeremos en el temor. ¿Recordáis? Curiosamente, vez tras vez, las palabras de Jesús en muchas ocasiones a sus discípulos, que les decía: no temáis, no temáis, hombres de poca fe, pero si estáis conmigo, ¿qué os va a poder pasar? No tengáis temor. Bueno, en ese tiempo, cuando ese Rey justo, cuando Jehová de los ejércitos esté peleando por nosotros, no tendremos ningún temor,
no habrá quien nos amedrente, porque es Dios quien ha hablado. Y a continuación, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Qué triste, ¿verdad? Tantos dioses, tantas religiones, cada una en tantas naciones. Este es el Dios verdadero, a este hay que seguir, a este hay que adorar. Cuando solamente hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Un día, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que solamente hay un solo Señor. Aleluya. La boca de Jehová ha hablado. Palabra segura. Recordémoslo siempre al enemigo. Cuando estés en esta lucha, no enfrentes al enemigo con tus propios pensamientos. Yo estoy discrepando realmente últimamente. Incluso mi esposa lo ha mencionado en esta mañana. No deberíamos de usar tanto la psicología en la iglesia. La psicología está bien hasta cierto punto, pero tiene muchas limitaciones. Que la psicología te puede aconsejar, pero definitivamente no puede darte una solución. Realmente nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que la psicología. Si conociéramos todos los principios, si es que los psicólogos no hacen otra cosa que basarse en algunos principios de la palabra de Dios, sin llegar a decir, tienes que reconocer que tú no puedes y que hay un Dios poderoso, cree en Él, confía en Él. Nosotros, cuando enfrentemos las dificultades, digámosle al diablo, escrito está. Dios lo ha dicho. Dios ha hablado. Y yo te aseguro que ahí tendremos la victoria. Nuestro maestro, como hemos dicho al principio, el rabí, nos dio su ejemplo cuando estuvo enfrentando esas tentaciones en el desierto. Vez tras vez que le respondía el Señor al diablo, escrito está. Dios quiera que nos llenemos tanto de la palabra de Dios, que cuando vengan esos ataques, esas luchas espirituales, el Espíritu Santo ponga un texto en tu corazón y le puedas decir, no, esto yo no lo admito, escrito está, Dios me ha prometido, Dios me ha dicho que yo soy más que vencedor, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cada una, miles de promesas que para cada circunstancia tenemos en la palabra del Señor. Asegurémoslo bien en nuestras vidas, en nuestros corazones. De nuevo, esos dioses falsos no les creamos. Nosotros andaremos en el nombre del Señor, de Yahvé, de Jehová, de los ejércitos. Podemos tener una comunión divina en esa segunda parte. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Esa comunión realmente eterna, como antes decía, en esa relación con Dios personal. Los dos últimos versículos, el 6 y el 7. En aquel día, dice
juntaré a que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. En aquel día. ¿Cuándo será aquel día? Pues lo entiendo, en el momento ese de la segunda venida, ¿verdad?, de nuestro Señor. En aquel día esto será perfecto, cuando Él regrese. Pero realmente eso se cumplirá cabalmente, perfectamente en ese entonces, pero también se aplica y lo tenemos que practicar entre nosotros desde el día del Señor. Y me encantan esas expresiones. Cómo Dios cuida. Incluso, fijaros, dice que juntará, ¿no?, a la que cojea, a la descarriada la recogeré, incluso a la que afligí. Podemos ser afligidos, pasar tiempos de prueba, de aflicción en el Señor, pero ¿sabéis? Sobre todo también, y sobre todo, dice que invocaré el nombre de Jehová, de Dios, y Él nos librará de todas nuestras aflicciones. Así que Él mismo nos puede afligir. Me encanta realmente cómo Él dice que Él lo va a hacer. Nos va a juntar. Aleluya. Y dice que lo hará como remanente. Sabéis, yo sé que Dios ha hablado y ha dado palabras proféticas sobre esta congregación misma de Boas Novas. En esta iglesia, Él ha llamado a ser realmente ese hospital de restauración, donde la que cojea, la descarriada, puede encaminarse bien para que se mantenga en el camino del Señor. Hermanos, mantengámonos fieles como ese remanente de Dios que Él está juntando y uniendo. Permanezcamos fieles a Él también. Últimas dos ideas nada más. Dice que hay Jehová reinará. Esto me encanta porque en dos de las adoraciones que hoy hemos cantado nuevamente se ha mencionado. Primero que Él reina, que Jesús es el Rey. ¿Sabe que definitivamente los hombres por eso mataron al propio Jesús? Y en su letrero de sentencia de muerte, eso es lo que clavaron los romanos, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero Él claramente antes ya había dicho: mi reino no es de este mundo. Por eso sus discípulos esto no lo entendieron hasta después de Pentecostés, cuando empezaron a predicar verdaderamente el reino de Dios, extendiéndolo para siempre. Pero esto lo podemos reconocer claramente, como antes ya he mencionado, solamente en este mundo solamente hay diferentes reyes, lo sabemos, ¿no? Incluido este país en el que vivimos, que es una monarquía, pero todavía aún por encima de él hay uno que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y por eso en eso nos debemos de gozar y deleitar realmente. Y Él reinará desde ahora y para siempre. Un reino
eterno. Últimos versículos que vamos a leer. En Lucas capítulo 1, cuando Él vino, Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, era en el anuncio de ese nacimiento del rey. El ángel le dice a María: este que viene será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, como lo hemos leído en Miqueas, y su reino no tendrá fin. Aleluya. No hemos llegado al final de la historia. Al final de la historia es cuando Daniel dice también en esa visión que de una montaña vi cómo se desprendía una pequeña piedra, deshacía todo, se convertía en un monte que sería un reino para siempre, para siempre. Aleluya. Yo no lo sé, mi hermano, mi hermana, delante de esta palabra, si tiene algún sentido para ti. Si Dios te ha hablado en alguna manera para que, como he dicho al principio, aumente la esperanza. Vivimos rodeados de conflictos, de guerra, como he dicho, de guerra espiritual y fuerte a nuestro alrededor. ¿Qué entiendes realmente? ¿O qué has entendido en esta mañana? Mi oración, el deseo de mi corazón es que haya traído fe, que haya traído esperanza a tu vida, que haya traído fortaleza, que aleje el temor de tu vida y que entiendas que en esta misma congregación, en esta iglesia, hay un lugar para ti, un lugar de restauración, donde no importa cómo acudamos a la presencia del Señor, aún en medio de la aflicción, seremos escuchados y Él nos va a levantar. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Oh Dios, gracias por este mensaje que desde hace miles de años ya tú hablaste en lo antiguo al profeta Miqueas, pero que hoy sigue siendo real, vivo, actual para nosotros. Señor, yo te pido que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, que podamos echar toda nuestra carga, aún nuestra aflicción, a tus pies, a los pies de la cruz, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buena palabra, Antonio. Sí, da igual. Terminar. Vamos a pasar con la ofrenda como tenemos por costumbre. Hoy, si quisiera pedir a Begoña que ore por la ofrenda.